Muy buenos días, gente, muy buenos días, queridos viajeros. Esta vez desde un lugar muy especial, desde la capital imperial, desde la ciudad de Beijing, en China. ¡Vamos allá! Acabamos de llegar ahora mismo a Pekín. Ha sido un viaje larguísimo, no os lo podéis ni creer. Han sido como un día y medio de viaje para poder llegar hasta aquí. Y vamos a aprovechar las pocas horas de luz que tenemos hoy para ver qué es lo que nos tiene que ofrecer Pekín. Hemos cogido el metro porque aquí las distancias son enormes. Nada más salir del metro me encuentro dos pedazos de edificios. Fijaos, os lo enseño. Por una parte tenemos este, que está muy chulo, están con todas las luces. Luego a la derecha tengo este edificio, aquí lo podéis ver. Y aquello de allí, lo que veis allí al fondo, me parece que es la plaza de Tiananmen. Y a la derecha está la ciudad prohibida, a la que iremos el martes. Y aquí a la izquierda tiene que estar detrás de esto el mausoleo de Mao. Esto lo visitaremos el martes con más tiempo, porque ahora está cerrado. Una cosa, si queréis venir a China o a Pekín, tenéis que tener en cuenta que cierran el mausoleo, la plaza de Tiananmen, la ciudad prohibida, todas esas cosas los cierran los lunes aquí. Este es el día en el que los cierran y por eso nosotros en ese día, mañana lunes, iremos a la Gran Muralla China. Estamos dando una vuelta por Pekín que se ha hecho de noche ya. Estamos en el centro de la ciudad viendo los restaurantes, las tiendas que hay por la calle y lo que más nos sorprende es el silencio que hay. Para ser una ciudad tan grande y para estar en el centro de ella y con toda la gente que hay un silencio increíble y es porque todos los coches son eléctricos. Alipay, here, ¿no? Ok. Para pagar aquí hay una app que se llama Alipay y es un código QR que tienes que escanear ahí. Lo pones, ellos lo escanean y te va tu tarjeta de crédito directamente. Ahora recibimos un mensaje para confirmar el pago. Ponemos nuestra huella dactilar y reciben la confirmación del pago y ya estaría. Ahora sí, lo ha visto en el sistema. Esta vez ha costado un poco más de lo normal con Alipay. Es más fácil que esto. Había que confirmar todos los pagos a lo mejor porque han visto que es la misma empresa dos veces y que es algo raro y piden más verificaciones. Pero bueno, tenemos ya nuestras cosas. Vamos a probar esto, que tiene una pinta bastante rara, pero bueno, parecía que tenía buena pinta por lo menos. Es como todos son dulces. A ver qué tal están. El primero es esta cosa morada. No sé a qué demonios tiene que saber esto. Wow. Wow. Es raro. No está malo. No está malo, es como una pasta. Son como las pastas del té. Pues algo parecido. No es un sabor muy raro tampoco. Y esto, fijaos con letras chinas ahí, en rosa. Entonces parece que es como huevo o algo parecido hecho de huevo. Tiene chocolate dentro. Está bueno. Es también como una pasta del té. Y el último era... También tenía buena pinta. Creo que es muy parecido también, ¿eh? Es como esto. Me gustan más los otros, pero también está bien. Como lavandula o algo así por dentro. Está bueno. Están buenas. Son como las pastas que te tomas con el café y tal. Y no están mal. Nuestro primer día en Pekín lo empezamos explorando el centro de la ciudad. Nos perdimos entre los hutong, esos callejones tradicionales llenos de historia, de los que hablaremos más adelante. Todo era calma hasta que llegamos a la calle principal, donde el ambiente cambió por completo.
Estamos simplemente andando por las calles de Pekín sin ningún lugar al que queramos ir en especial y la verdad es que cambia muchísimo. Hay calles en las que se llaman Hutong, que es todo súper tranquilo y los edificios son muy antiguos, y luego tienes calles como esta que nos acabamos de encontrar ahora mismo, que es como el centro de aquí de Pekín, en la que está petadísima de gente, hay muchísimo ruido, hay muchísimas tiendas, muchísimos comercios, todo está abierto. Súper diferente de una calle a otra cómo cambia esta ciudad. Puede ser una calle súper silenciosa o súper bulliciosa. Estamos buscando un sitio para cenar ahora, a ver. Bueno, hemos encontrado este sitio, nos han traído esta especie de, no sé cómo llamarlo, pero tiene como fideos con muchas verduras diferentes, que no está malo, pero es un poco raro, eso sí. Y también hemos pedido una especie de berenjenas fritas que nos van a traer ahora y a ver qué tal está eso. De momento esto no está tan mal. Nos ha llegado la berenjena frita ya con salsa de miel y mostaza, me parece. La he probado ya y está muy buena, la verdad, ¿eh? No voy a probarla ahora porque nos la acaban de sacar. La he comido antes, estaba quemando, pero eso, está muy buena, ¿eh? Bueno, igual voy a probar este que se habrá enfriado ya, voy a soplar un poco. Una sorpresa, no estaba muy seguro de cómo sería porque es un plato bastante raro, es una berenjena con crujiente, que eso está muy bien, y con una salsa como de miel y mostaza, me parece, que es como muy agridulce. Sí, lo dicho, está muy buena. Muy buenos días, gente, muy buenos días, queridos amigos viajeros. Hoy vamos a la Gran Muralla China, vamos para allá. Que tenemos ya nuestros tickets, tenemos que ir allí ahora. Lo primero que hay que hacer es comprar los tickets en el metro con el QR code de Alipay. Toma el tuyo. Primero de todo, un café. Hemos encontrado este McDonald's en el que tienen café. Bueno, gente, estamos ya en la Gran Muralla China. Hace un frío que flipáis. Hace además muchísimo viento. Lo que más llama la atención es que los escalones son súper diferentes y esto lo hicieron para engañar al enemigo, para que estuviese confuso cuando entrasen en la muralla. Y hay escalones que son súper cortos, súper pequeños. Y luego justo después hay escalones que son súper enormes. Se nota muchísimo esa diferencia. Si hay un lugar que simboliza la grandeza de China, es sin duda la Gran Muralla. Una obra colosal que serpentea entre montañas, desiertos y valles durante más de 21.000 kilómetros. Lo curioso es que no es solo una muralla, sino una red de fortificaciones construidas y reconstruidas durante más de 2000 años, desde los primeros reinos hasta la dinastía Ming. Su función no era solo militar, también servía como sistema de control fronterizo, aduana y medio de comunicación entre regiones del imperio. Se dice que los soldados encendían hogueras en las torres de vigilancia para enviar mensajes a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas. Hoy, caminar por la Gran Muralla, especialmente en tramos como Mutianyu, es recorrer siglos de historia paso a paso y sentir la mezcla perfecta entre naturaleza, esfuerzo humano y leyenda. Fijaros aquí, vas por estas escaleras que son minúsculas y luego estas aquí son enormes, justo antes de la torreta. Para bajar hay dos opciones. Una es bajar con el teleférico de nuevo y la otra es bajar con esta especie de tobogán, pero hay que esperar mucho tiempo porque la cola es enorme. Nosotros vamos a bajar con el teleférico de nuevo. Vamos a por el segundo teleférico para ver la otra parte de la muralla. Hemos llegado ya a la torreta número 20, es la última, a partir de aquí ya no se puede seguir.
lo han tapado porque no está en buenas condiciones. Y después para volver tenemos que volver por la otra parte de aquí, porque si no sería demasiado atasco volver por el mismo camino, los que suben y los que bajan. Por la parte de allí venían los mongoles y esta muralla se construyó para proteger a China de los mongoles, del imperio mongol, que estaban constantemente invadiendo. Y por aquí podéis ver que tenían como aperturas para poder ver lo que había en la parte de allí donde venían los mongoles, pero en esta muralla de aquí, en esta parte, o sea, en la parte interior de la muralla también tienen estas aberturas, porque la construyeron de forma que si entraban los mongoles a esta parte, pudiesen también ver lo que estaban dentro, a los que estaban dentro de ella. La muralla china no es solamente una línea que se alarga por todo China, sino que son como diferentes murallas en diferentes partes, son como cortezas diferentes y eso en total suman 21.000 kilómetros de largo, que sería como de Madrid a Pekín 4 veces, una distancia realmente grande. Y esta parte de allí no es la frontera de Mongolia, no es que en aquel tiempo esto era China y esto era Mongolia, sino que todavía se alargaba 200 kilómetros más o menos, unos 200 kilómetros más hasta allí y ya estaba Mongolia. Es decir, había como un territorio de nadie que era de esta muralla a la parte de Mongolia, pero una parte bastante grande. Y también no solamente se utilizaba para proteger a China de los mongoles, de las invasiones, sino que también se utilizaba como aduanas, ¿eh? Aquí, si querían comercializar con la ruta de la seda y tal, aprovechaban para que si te veían comercializando o si querías cruzar esto, tenías que pagar la aduana, tenías que pagar el importe o el impuesto que te obligaban los chinos, a las dinastías que construyeron esta muralla. ¿Sí? Esta muralla, de hecho, la construyó la dinastía Ming, pero empezaron a construir la dinastía Qi del norte, como en el siglo VI, más o menos, hace más de 1500 años, pero la muralla como está ahora, la mandó construir la dinastía Ming. Después de un día increíble, ya era hora de volver a Pekín. Había sido una visita corta, pero sin duda había merecido totalmente la pena. Si viajáis a China, no dudéis en venir a la Gran Muralla. Es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida.